es Camilo Montero, especialista en medicina interna y nefrología. Actualmente trabajo con el equipo de trasplante renal de la clínica del Country y las clínicas Colsanitas en la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar un poco de las microangiopatías en trasplante renal. Pues bien, antes de iniciar quiero que tengamos en cuenta algunos conflictos de interés, ya que he trabajado con algunos laboratorios clínicos y actualmente me desempeño como investigador en ensayos clínicos asociados a los laboratorios Merck Sharp & Dohme y Boehringer. El término de microangiopatía trombótica es un término que usualmente utilizamos para describir una entidad que se caracteriza por trombocitopenia asociado a anemia hemolítica microangiopática. Esto en ausencia de una prueba de CUMS positiva, esto en ausencia de unas pruebas de coagulación anormales. Ahora bien, definir la etiología de la microangiopatía trombótica suele ser usualmente difícil. Y la gran mayoría de grupos trata de diferenciarlas en microangiopatías primarias y microangiopatías secundarias. Las microangiopatías primarias podemos hablar de aquellas que son genéticas, como la deficiencia de Adams 13, como aquellos pacientes que tienen síndrome hemolítico urémico atípico que está relacionado con mutaciones en los genes reguladores del complemento, o algunos desórdenes inusuales como la deficiencia de cobalamina. Y hay otras causas primarias, pero que son adquiridas, como aquellas que se relacionan con la presencia de anticuerpos contra Adams 13 o anticuerpos contra el factor H, que es una de las principales moléculas reguladoras del complemento. Ahora bien, las microangiopatías trombóticas secundarias suelen relacionarse con diferentes procesos patológicos, como infecciones, como el embarazo, como los trasplantes de órganos sólidos y de órganos hematopoyéticos asociados a hipertensión maligna, asociados a neoplasias y a medicamentos. Sin embargo, suele pasar, y cada vez lo vemos con mayor frecuencia, que existe una correlación entre esos procesos secundarios y la presencia de mutaciones en los genes reguladores del complemento. Aquí podemos ver en la parte de arriba, en el carrusel, que en pacientes que tienen síndrome hemolítico urémico atípico, solo logramos encontrar mutaciones que nos expliquen el cuadro clínico en 1 de cada 2 pacientes, en la mitad. Y también tenemos en el cuadro de abajo diferentes procesos patológicos en los cuales se ha descrito microangiopatía trombótica. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de estas microangiopatías trombóticas que se presentan en diferentes estados patológicos, nos encontramos que había un factor predisponente, que había un factor desencadenante, que era el proceso patológico, y un factor predisponente, que es la presencia de mutaciones en genes relacionados con el complemento. Y en algunos casos, como puede suceder en embarazo o en trasplante, una proporción significativa, no despreciable, de pacientes que presentan microangiopatía trombótica pueden tener de base mutaciones en los genes relacionados con el complemento. En el día de hoy vamos a hablar específicamente de microangiopatía trombótica en receptores de trasplante de órganos sólidos, específicamente en riñón. Bien, las manifestaciones clínicas de la microangiopatía no suelen presentarse en la misma forma en la población trasplantada que en la población general. Este es un estudio bien interesante del grupo de Río de Janeiro en Brasil, quienes tomaron cerca de 7.000 biopsias entre los años 2011 y 2015 en búsqueda de microangiopatía trombótica. Todas estas biopsias fueron consecutivas y fueron realizadas por indicación clínica, es decir, porque había disfunción del injerto, porque había proteinuria, porque había alguna indicación para realizarla. No eran biopsias de vigilancia, biopsias de protocolo. En cerca de 7.000 biopsias se encontraron 119 casos de microangiopatía trombótica, lo que nos habla que la prevalencia realmente no es tan alta en trasplante. Y entre estos 119 casos se logró analizar cerca de un centenar de ellos. ¿Qué se encontró? Encontramos que el principal factor desencadenante usualmente es el rechazo.
Encontramos también que la presentación es temprana. La mitad de estas microangiopatías se presentó antes del día 90. Pero quizás el hallazgo más importante del estudio es que solo 1 de cada 4 receptores de trasplante renal con microangiopatía trombótica en una biopsia presentaban manifestaciones sistémicas, es decir, LDH elevada, aptoglobina reducida, presencia de esquistocitos. Es decir, estas manifestaciones sistémicas no son usuales en trasplante renal. Y en esta entidad, el patrón de oro para el diagnóstico de microangiopatía es la biopsia, es histológico. Es un punto muy importante para tener en cuenta. Ahora, ¿cómo clasificamos las microangiopatías en trasplante? Las microangiopatías las podemos dividir en 2 escenarios. Aquellas que se presentan después del trasplante o aquellas que se presentaron en los riñones nativos y recurren en el trasplante. Vamos a hablar primero de las microangiopatías trombóticas de novo. Diferentes condiciones nos pueden llevar a microangiopatía en trasplante renal. La primera de ellas, isquemia por reperfusión. Pues bien, conocemos que el sistema del complemento, la activación del sistema de complemento, está relacionada con diferentes momentos del trasplante. En aquellos donantes con muerte encefálica existe activación del complemento. Cuando se realiza la nefrectomía, la extracción, el rescate del órgano, la preservación de ese órgano, el transporte y todo ese tiempo que el órgano está sin un aporte adecuado de oxígeno, todas son condiciones que estimulan la activación del complemento por diferentes mecanismos. Uno, es un estado anaerobio. El estado anaerobio per se puede activar la vía alterna del complemento. Ese pH ácido, junto con un estado anaerobio, puede aumentar la presencia de NH3, NH3 que activa la vía alterna del complemento. En esta gráfica, quizás uno de los puntos más importantes, es que nuestra superficie endotelial es una superficie que tiene propiedades antitrombóticas y anticomplemento. Y esto está dado por presencia de una cantidad importante de proteoglicanos. ¿Qué sucede cuando hay isquemia? ¿Qué sucede cuando perdemos aporte de oxígeno a la superficie endotelial? La presencia de paranasas y la presencia de metaloproteinasas destruyen todo este complejo molecular de la superficie endotelial, literalmente la desnuda. Perdemos todos nuestros mecanismos de protección, tanto trombóticos como contra el complemento. Y va a ser una superficie endotelial expuesta al daño. Y viene un cuarto escenario, que es la presencia de patrones de daño de hipoxia que son expuestos en las células tubulares, en las células endoteliales, en las células perivasculares, que pueden atraer C1q, que pueden atraer lectinas unidas a manosa, que pueden atraer C3b, la molécula C3b, y de esta forma activar la vía alterna del complemento. Es decir, un pH ácido, un estado anaerobio, la presencia de amonio, una superficie endotelial desprotegida y una amplificación de la respuesta inflamatoria basada en patrones de daño hipóxico son factores que pueden llevar a una activación del complemento y a una lesión de ese endotelio desprotegido. Ahora bien, existen otras entidades y es que puede existir la presencia de anticuerpos preformados, anticuerpos ya sea contra grupo sanguíneo, anticuerpos ABO, o anticuerpos contra los antígenos HLA. Y es lo que vemos en esta gráfica. Y en estos pacientes, esta interacción de anticuerpo contra antígenos en la superficie endotelial, antígenos de tipo HLA o ABO, pues de nuevo pueden activar la vía clásica del complemento y generar daño mediado por el complemento. Entonces, estos son los fenómenos más comunes, los cuales nos pueden explicar que el trasplante renal es un escenario que está asociado con activación del complemento en diferentes fases y esta es la más temprana de todas. El rechazo mediado por anticuerpos. Quienes trabajamos en trasplante renal conocemos que la principal causa de pérdida del injerto renal en el largo plazo es la inmunidad humoral, es el rechazo mediado por anticuerpos, el rechazo humoral.
Y siempre hemos asociado rechazo mediado por anticuerpos con microangiopatía trombótica, incluso hace parte de los criterios diagnósticos. Este estudio del grupo de Ohio es un estudio bien interesante con cerca de 1000 pacientes en los cuales hacen biopsias por indicación clínica. Y encontramos cerca de 60 casos de microangiopatía trombótica, de nuevo en cerca de 1000 biopsias. Otro estudio más que nos ayuda a definir la baja prevalencia de esta entidad en trasplante renal, pero que existe con un desenlace adverso importante. Volvamos. Estudio de Ohio, cerca de 1000 pacientes, biopsias por indicación clínica, encuentran 60 casos con microangiopatía trombótica. Ahora bien, de esos casos, 250 casos, es decir, 1 de cada 4, tenían presencia de C4D. ¿Qué quiere decir esto? Que eran casos que a través del C4D en la biopsia podíamos diagnosticar o afirmar que se trataba de un rechazo mediado por anticuerpos. Pues 33 de esos 243 casos tenían microangiopatía trombótica, es decir, el 13%, lo cual nos lleva a decir que 1 a 2 de cada 10 pacientes que presentan rechazo mediado por anticuerpos tienen manifestaciones de microangiopatía trombótica en la biopsia renal. Ahora, hubo otro grupo que también presentó microangiopatía, fueron 26 pacientes, en los cuales no se encontró en la biopsia C4D, pero tenemos que decir que eran 26 pacientes de un universo de 715. Esto nos lleva a concluir que la presencia de microangiopatía trombótica en trasplante renal puede ser una manifestación importante de rechazo mediado por anticuerpos. Y por este motivo nos obliga a descartar siempre la presencia de anticuerpos donantes específicos y la presencia de interacción entre estos anticuerpos y los capilares peritubulares o la superficie endotelial de los capilares peritubulares como causa de la microangiopatía trombótica. La utilidad de medicamentos anticomplemento en rechazo realmente no está completamente establecida. De hecho, no hay estudios diseñados para microangiopatía trombótica secundaria a rechazo mediado por anticuerpos con este tipo de medicamentos, que sí se han estudiado para reducir el riesgo de rechazo debido al papel que tiene la activación del sistema del complemento en esta entidad. Pero no existe un estudio diseñado para el tratamiento de MAT en rechazo mediado por anticuerpos como tal, en trasplante renal. Los inmunosupresores. Es muy difícil, bastante difícil, cuando estamos en presencia de microangiopatía trombótica, no pensar en los inmunosupresores, específicamente los inhibidores de calcineurina. Se han relacionado mucho con esta entidad. Y existen diferentes razones. Una de ellas es que estos inhibidores de calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus, nos pueden llevar a un desequilibrio en las sustancias vasoactivas, con un aumento en la expresión de endotelina de tromboxano A2, es decir, sustancias vasoconstrictoras, y una reducción en la expresión de prostaciclinas o prostaglindina, es decir, de sustancias vasodilatadoras. Como resultado vamos a tener vasoconstricción, vamos a tener menor aporte y lesión final, lo cual puede llevar a microangiopatía trombótica. Pero también ha sido descrito que estos medicamentos tienen efectos procoagulantes, que tienen efectos protrombóticos, que tienen efectos antifirinolíticos. Y también, específicamente con ciclosporina, ha sido descrito que este medicamento estimula la liberación de micropartículas en las células endoteliales que pueden activar el sistema del complemento. Sin embargo, este tipo de medicamentos se utilizan más del 95% de los trasplantes a nivel mundial. Entonces parece difícil pensar que sean una causa única de microangiopatía cuando lo usan tantos pacientes, casi que el universo total de pacientes trasplantados, pero solo una pequeña proporción va a desarrollar microangiopatía trombótica. Este estudio del grupo francés en el año 2008 evaluó una serie de pacientes trasplantados renales a los cuales se les diagnosticó microangiopatía trombótica secundaria a medicamentos, a inhibidores de calcineurina. Lo que hicieron fue
tomar estos pacientes y evaluar si tenían algún factor predisponente, cuál específicamente, si tenían mutaciones en los genes relacionados con el complemento, encontrando que una proporción cercana al 30% de estos pacientes a los cuales se les diagnosticó MAD por medicamentos tenían un factor predisponente y eran estas mutaciones. Motivo por el cual siempre que encontremos microangiopatía trombótica en trasplante renal y la asociemos a medicamentos inmunosupresores, no está mal descartar que haya de base algunas mutaciones en los genes relacionados con la regulación del complemento. Ahora, este es uno de los estudios más grandes en trasplante, en microangiopatía trombótica y trasplante renal. Y fue importante porque encontró que uno de los principales factores de microangiopatía trombótica en trasplante renal era este. Pacientes que a la salida de la clínica no tenían en su esquema de inmunosupresión inhibidores de calcinurina. Al contrario, tenían otro medicamento, otra molécula que son los inhibidores mTOR, los cuales también han sido descritos con propiedades procoagulantes y algunos estudios experimentales han encontrado que estos inhibidores mTOR pueden llevar a reducir la expresión de factor de crecimiento del endotelio vascular y que esto lleva a una menor expresión de factor H en algunas células renales como los podocitos, lo cual los hace más susceptibles a la activación del sistema del complemento. Este es un estudio bien bonito del grupo de Montreal en Canadá, donde encuentran cerca de 13 casos de microangiopatía trombótica entre un universo de 350 trasplantados renales. Y evalúan la prevalencia de la microangiopatía con 4 esquemas diferentes de inmunosupresión. Los 2 primeros renglones nos hablan de presencia de ciclosporina y tacrolimus. Y podemos ver que la prevalencia o la incidencia en este caso fue de 1 al 4%. Pero en los 2 últimos renglones, cuando existe combinación de inhibidores de calcinurina junto con inhibidores mTOR, se aumenta de forma muy importante la probabilidad de microangiopatía trombótica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta combinación, inhibidores de tacrolimus, inhibidores de la calcinurina, tacrolimus y ciclosporina, junto con inhibidores mTOR, aumenta la probabilidad de microangiopatía trombótica asociada a medicamentos en el trasplante renal. Y este estudio del grupo de Modena en Italia también evalúa la exposición con la combinación inhibidores de calcinurina más inhibidores mTOR, encontrando que entre más alta sea la exposición, entre más altos sean los niveles en sangre de cada uno de estos medicamentos, aumenta la probabilidad e incluso se atreven a describir un punto de corte, que es que la suma, en el cual la suma de los niveles del inhibidor de calcinurina y el mTOR mayor de 12,5 aumenta de forma importante el riesgo de microangiopatía trombótica en el trasplante. Importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, si tenemos microangiopatía trombótica y sospechamos que esté asociada a medicamentos, la principal estrategia de tratamiento es retirar el medicamento que produce la lesión. Pero eso nos expone a nuestro paciente a rechazo. Por fortuna, hoy en día y en nuestro país, contamos con medicamentos aprobados, inmunosupresores, como profilaxis de rechazo en el trasplante renal, en los cuales no ha sido descrita la presencia de microangiopatía trombótica, como son los inhibidores de la coestimulación, en este caso el belatacept. Ahora, ¿tiene alguna utilidad el uso de medicamentos anticomplemento como el eculizumab en presencia de microangiopatía secundaria a inmunosupresores? Este es un estudio del grupo español donde evalúan 29 casos de microangiopatía secundaria. De esos 29 casos, 15, es decir, la mitad, eran receptores de trasplante. La gran mayoría, o 7 de los 15, trasplantes renales, con microangiopatía, diagnosticada por biopsia. Todos los pacientes se les retiró el medicamento, el tacrolimus, como primer punto. Un grupo importante recibió plasmaféresis y cerca de 5 de los 15 tuvieron o requirieron terapia de reemplazo renal. Se les realizó estudio de mutaciones y era negativo. Ninguno de estos 15 casos tuvieron
mutaciones en los genes reguladores del complemento. Y fueron tratados con eculizumab, con un curso corto de eculizumab, con una respuesta positiva, sin pérdida de los injertos, lo cual nos dice que en este tipo de microangiopatías trombóticas secundarias que no responden al tratamiento convencional, el uso de los inhibidores del complemento puede ser una alternativa viable y puede ser un tratamiento transitorio, corto, siempre y cuando no haya presencia de mutaciones. También han sido descritas las infecciones virales. En este cuadro podemos ver 6 descripciones de casos clínicos de microangiopatía trombótica asociado específicamente con citomegalovirus, y es algo que debemos tener en cuenta. Y finalmente, podemos tener, y nos sucede, 5 de cada 10 pacientes que llevamos a trasplante renal en nuestro sistema, desconocemos la causa de pérdida de los riñones nativos. Entonces puede pasar que sea un paciente que tenga un síndrome hemolítico urémico atípico, que esa haya sido la causa de pérdida de sus riñones nativos, la cual desconocíamos, y se presentó una recurrencia en el post-trasplante. Entonces, cuando tenemos microangiopatía de novo en el trasplante renal, este es el diagrama que sugerimos para estudiar la etiología y de esta forma dar un tratamiento dirigido y apropiado. Lo primero es evaluar la presencia o ausencia en la biopsia renal, que es el gold estándar de la microangiopatía en trasplante. Evaluar la presencia o ausencia de C4d en los capilares peritubulares. Si es positivo, casi que confirmamos, junto con el estudio de anticuerpos donante específico, un single bead antigen, confirmamos la presencia de un rechazo mediado por anticuerpos y debemos tratar el rechazo mediado por anticuerpos. Si, en caso contrario, nos encontramos con una microangiopatía negativa para el C4d en los capilares peritubulares, debemos evaluar la presencia o ausencia de anticuerpos donantes específicos. Si están ausentes, si están presentes, pues hacemos diagnóstico de nuevo de un rechazo mediado por anticuerpos, en este caso C4d negativo, y debemos tratarlo como tal. En la ausencia de anticuerpos donante específico, debemos descartar infecciones virales. Si están presentes, dar tratamiento contra la infección viral. Si están ausentes, primer paso, retirar el inhibidor de calcinurina o el mTOR. Inicio temprano, oportuno, de terapia anticomplemento con el eculizumab, lo más temprano posible para limitar daño. Reducir el riesgo de rechazo por retiro de la inmunosupresión, cambiándola a inhibidores de la coestimulación con belatacept, siempre y cuando el riesgo inmunológico no lo permita, siempre y cuando la serología para Epstein-Barr no lo permita, y de inmediato realizar estudios genéticos para evaluar si existen o no mutaciones del complemento que predispongan a este paciente a esta enfermedad, como primer punto. Y segundo, definir si ese medicamento, esa terapia anticomplemento puede ser retirada prontamente después de la resolución de la microangiopatía. Bien, ahora vamos a hablar de microangiopatías trombóticas recurrentes, es decir, escenario en el cual tuvimos esta entidad clínica antes del trasplante, con compromiso de los riñones nativos y otros órganos, y se presenta de nuevo en el periodo post-trasplante. En este escenario es muy importante conocer que el principal factor de riesgo de recurrencia de microangiopatía trombótica en pacientes trasplantados es la presencia de mutaciones en genes reguladores del complemento, motivo por el cual es una condición muy importante que cualquier paciente con microangiopatía trombótica conocida, en el momento de ser llevado a trasplante renal, tenga este estudio genético. Y de nuevo, tener mutaciones es el principal factor de riesgo para recaída. Ahora, no todas las mutaciones conllevan el mismo riesgo de pérdida del injerto renal. Específicamente, mutaciones en el factor H y en la proteína C3 del complemento aumentan de forma importante el riesgo de recurrencia y pérdida temprana en pacientes trasplantados. Aquí podemos ver de nuevo que este tipo de mutaciones, encontrar mutaciones en el factor H, en la proteína C3 y en el factor B, nos ponen a nuestro paciente en un riesgo alto de recurrencia, lo cual tenemos que tener en mente para implementar medidas que reduzcan la posibilidad de recaída y de pérdida, de las cuales vamos a hablar en un momento. Cuando existe recaída en trasplante,
lo primero que todos pensamos es en el tratamiento con plasmaféresis. Sin embargo, en este escenario, en trasplante renal, el uso de plasmaféresis en un grupo importante de pacientes en Francia, cuando se compara con aquellos que tuvieron microangiopatía recurrente y que no recibieron plasmaféresis, esta no generó ningún cambio positivo. Y aquí podemos ver que no existe un beneficio como tal de la plasmaféresis en recurrencia de microangiopatía trombótica en trasplante renal. Hacerlo significa que estamos encaminados, que queremos, que estamos tratando de ofrecer una solución a nuestro paciente, pero la evidencia publicada nos indica que no es una estrategia que realmente nos brinde o le brinda a nuestro paciente un desenlace positivo. Entonces, este grupo francés define a los pacientes que van a ser llevados a trasplante como aquellos que tienen alto riesgo de recurrencia, ¿sí? Que son aquellos que tienen mutaciones en factor H, mutaciones en proteína C3, en factor B, aquellos que han perdido un riñón previamente por una recurrencia. Y a estos pacientes se sugiere que les debemos dar tratamiento profiláctico de entrada con terapia anticomplemento. Un segundo grupo de riesgo moderado, que son aquellos que no tienen mutaciones identificadas, aunque sí tuvieron microangiopatía trombótica en el pretrasplante. Pacientes que tienen mutaciones aisladas en el factor I, o que tienen mutaciones que no están asociadas a riesgo de microangiopatía. En este grupo también se sugiere que estos pacientes tengan una estrategia profiláctica. Y un tercer grupo de bajo riesgo, que son aquellos que tienen mutaciones aisladas en las proteínas, en la proteína cofactor, aisladas digo porque esta mutación se asocia en un 25% de los casos a otras en los genes reguladores del complemento, pero si es una mutación aislada o lo que tenemos es anticuerpos contra el factor H que están negativos, en este grupo de pacientes podríamos ir a trasplante sin profilaxis y vamos a ver qué tan seguro es emplear esta estrategia. El grupo francés estudió entre el año 2007 y el año 2016 cerca de 126 pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, con presencia de mutaciones, la gran mayoría de alto y de mediano riesgo de acuerdo al esquema que mencionamos anteriormente. De estos 126 pacientes, 52 recibieron profilaxis con eculizumab, los otros no recibieron profilaxis. Y de aquellos que recibieron profilaxis, como se puede ver en la línea superior, solo 4 tuvieron recurrencia. Al contrario, aquellos que no recibieron profilaxis, el riesgo de recurrencia fue mucho más alto. ¿Cuál fue el impacto? La supervivencia del injerto libre de recurrencia pues fue muchísimo mayor, fue casi que del 100% en aquellos pacientes que recibieron profilaxis con eculizumab. Y aquellos que tenían, ya les mencionaba, 90% eran de alto riesgo y de riesgo intermedio y no recibieron eculizumab, tuvieron un riesgo muchísimo más alto, cerca de un 50% de probabilidad de recurrencia en el periodo post-trasplante. Ahora bien, cuando se analiza una segunda población, entre el 2012, un poco más adelante, estratificando pacientes de alto, mediano y de bajo riesgo, esto es lo que sucede. Los pacientes de bajo riesgo que no reciben eculizumab, el riesgo de recurrencia es 0. Ahora, los pacientes de alto y mediano riesgo que no recibieron eculizumab tienen un riesgo de recurrencia proporcionalmente significativo. Y si yo, de nuevo, tomo esta población, alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, vamos a mirar la última gráfica, la de bajo riesgo. Allí no recibieron eculizumab y no hubo recurrencia, lo cual confirma que esa estrategia para bajo riesgo es adecuada. En moderado riesgo, aquellos que recibieron eculizumab no tuvieron recurrencia, pero si era de moderado riesgo y no recibió este tipo de estrategia, el riesgo de recurrencia también fue cercano al 50%. Pero el más dramático de los escenarios son pacientes de alto riesgo, que si se dan cuenta, si no reciben eculizumab, el riesgo de recurrencia cercano al 75% en el periodo post-trasplante.
con estrategias, con medicamentos que tenemos disponibles, con evidencia escrita, aprobados por estas entidades gubernamentales, y que es muy importante que comencemos a emplear en nuestra práctica clínica. El riesgo, entonces viene otra parte que es, ¿será que hacemos profilaxis o hacemos una estrategia de esperemos si recurre y cuando recurra a este paciente le pongo el eculizumab? Pues el desenlace fue negativo. Esperar a que haya recurrencia para iniciar tratamiento anticomplemento hace que la probabilidad de pérdida del injerto renal sea casi que igual que en aquellos pacientes que no recibieron profilaxis. Esta gráfica es quizá la más importante, la más bonita de todas, y nos muestra cómo ha cambiado esta estrategia de tratamiento, los desenlaces en los últimos años. En el año 2009 era muy poco posible usar eculizumab en esta población, pero teníamos muchos casos de microangiopatía trombótica post-trasplante. En estos últimos 10 años, con la evidencia disponible que hemos hablado, que hemos discutido ahora, miren que en el 2017 la probabilidad de tener microangiopatía trombótica casi que es ausente, que es nula, pero está asociada al punto alto, que es el uso de terapias anticomplemento como eculizumab. ¿Podemos retirar el eculizumab o esta terapia en el post-trasplante? Esto simplemente es una gráfica ilustrativa de 7 casos en trasplante renal que por diferentes motivos iniciaron tratamiento con terapia anticomplemento para su microangiopatía asociada a CHUA y por diferentes motivos fue suspendido. En algunos casos pérdida del injerto, en otros casos pudo ser reversible, pero con daño de la función renal. Y esto lo que nos indica es que si el paciente que va a ser llevado a trasplante renal con un CHUA tiene mutaciones de alto riesgo, de riesgo intermedio, no es una buena idea, no parece una buena práctica clínica el retiro de los inhibidores del complemento. Como conclusión, en trasplante renal, la estrategia de diagnóstico, el gold estándar es la biopsia, no son los marcadores sistémicos, solo se presentan en 1 de cada 4. Siempre que tengamos microangiopatía trombótica en trasplante, debemos descartar rechazo mediado por anticuerpos. Si lo descartamos, también debemos hacer un ejercicio diagnóstico para descartar infecciones virales como citomegalovirus. Debemos hacer un análisis profundo de la historia clínica evaluando las causas de pérdida de los riñones nativos, el comportamiento post-trasplante. Y si encontramos que no hay rechazo mediado por anticuerpos, no hay infecciones, debemos entonces suspender la inmunosupresión por inhibidores de calcineurina o inhibidores mTOR, un inicio temprano de tratamiento, idealmente terapia anticomplemento eculizumab, explorar el uso de belatacept para reducir el riesgo de rechazo agudo sin aumentar el riesgo de lesión endotelial y microangiopatía. Siempre solicitar estudios genéticos para evaluar mutaciones en los genes reguladores del complemento. Y en pacientes que conocemos que han tenido microangiopatía y que van a ser llevados a trasplantes, es una condición absoluta tener un estudio genético para estratificar el riesgo previo al trasplante. Y en aquellos que son de alto riesgo o de riesgo intermedio para recurrencia, siempre emplear una terapia anticomplemento de forma profiláctica, que no debe ser suspendida durante la supervivencia de su injerto. Muchas gracias.